Bienvenidos a Lecturas. Continuamos hoy con Parábolas y Paradojas de Franz Kafka. El escudo de la ciudad. En un comienzo, todas las providencias dispuestas para construir la Torre de Babel se caracterizaban por su límpido ordenamiento. Es verdad que acaso su orden era demasiado perfecto. Se había pensado demasiado en los guías, en los intérpretes, en las comodidades para los trabajadores y en las vías de comunicación, como si hubiera siglos por delante para poner la obra en marcha. En realidad, en aquella época la opinión general era que, simplemente, sería imposible construirla con la lentitud suficiente, y una pequeñísima insistencia sobre este punto hubiera bastado para que se vacilara hasta en poner los cimientos. La gente razonaba de la siguiente manera: el asunto esencial consistía en la idea de construir una torre que llegara al cielo. En relación con la magnitud de esta idea, cualquier otra cosa es secundaria. La idea, una vez captada en toda su dimensión, nunca podrá desvanecerse. Mientras haya hombres en la tierra, subsistirá el irresistible deseo de completar la construcción. Siendo así las cosas, no hace falta sentirse ansioso acerca del porvenir. Al contrario, el conocimiento humano crece incesantemente. El arte de la construcción ha progresado, progresa y progresará aún más. Un trabajo que, como los que hoy nos lleva un año, tal vez podrá ser terminado en 6 meses dentro de un siglo, sin contar con que estará mejor hecho, será más duradero. Entonces, ¿por qué apurarse? ¿Por qué esforzar hasta sus extremos las actuales capacidades? Esto tendría algún sentido si al menos resultara probable que la construcción de la torre fuese terminada en un lapso de una generación. Pero tal posibilidad supera toda esperanza. Lo más probable es que la generación siguiente, con sus conocimientos perfeccionados, encuentre malo el trabajo de sus predecesores y demuela lo que fue construido, para volver a empezarlo. Pensamientos de esta índole paralizaban a la gente, que se ocupaba menos de la construcción de la torre que de la construcción de una ciudad para los trabajadores. Cada nación exigía para sí los albergues más hermosos, lo cual daba origen a conflictos que degeneraban en sangrientas disputas que nunca llegaban a su fin. Y esto constituyó para los directores una prueba más de que la construcción de la torre debía realizarse con la mayor lentitud, o mejor aún, ser postergada hasta la declaración de la paz universal. Pero no solo en disputas se perdía el tiempo. En los intervalos de paz la ciudad era adornada y embellecida, lo cual, por desgracia, bastaba para promover nuevas envidias y nuevas disputas. Así se fueron los años de la primera generación, y ninguna de las que siguieron mostró la menor diferencia con ella, salvo en el hecho de que la habilidad técnica crecía y con ella aumentaban las oportunidades de conflicto. A todo esto hay que agregar que la segunda o tercera generación ya había reconocido la insensatez del proyecto de erigir una torre que alcanzara el cielo, pero para entonces todos estaban demasiado complicados en el asunto como para desistir de él. Las leyendas y canciones que nacieron en esa ciudad están rebosantes de anhelo por el día profetizado en que 5 golpes de un gigantesco puño destruirán la ciudad. Por esta razón, en el escudo de armas de la ciudad se ve un puño cerrado. Abraham. La pobreza espiritual de Abraham, tanto como la pasividad de su pobreza, constituyen una ventaja. Hacen que a él le resulte más fácil la concentración o, aún más, son sus concentraciones mismas. Es precisamente a causa de ello que él pierde la ventaja que se obtiene cuando se aplican los poderes de la concentración. Abraham es víctima de la siguiente ilusión: le resulta intolerable la uniformidad de este mundo. No obstante, cualquiera sabe que el mundo es colosamente diverso, lo que puede comprobarse en cualquier momento, tomando un puñadito de mundo y observándolo atentamente. De modo que tal queja acerca de la uniformidad del mundo constituye en verdad una queja respecto del hecho de que a Abraham mismo no se le permitió participar, introduciéndolo lo bastante profundamente en la diversidad del mundo. Podría concebir otra versión de Abraham, un Abraham que sin duda jamás hubiera llegado a ser un patriarca, ni siquiera un buhonero. Nuestro Abraham está dispuesto a satisfacer en el acto, con el servilismo de un camarero, la exigencia de un sacrificio, solo que es incapaz de llevar la cosa a la práctica, porque le resulta imposible huir de sus obligaciones. Él es indispensable, la casa lo necesita, está constantemente poniendo en orden una cosa o la otra, pero el lugar nunca está ordenado, y sin tener su casa ordenada, él no puede dejarla. Esto está comprendido en la Biblia, que dice: Abraham puso su casa en orden.
Y por cierto, Abraham poseía bienes en abundancia, tenía cosas para ordenar. Si hubiese carecido de una casa, ¿dónde habría criado a su hijo? ¿En qué estaca hubiera apoyado el cuchillo del holocausto? Este Abraham, más no vale la pena hablar más acerca de esta historia tan vieja, pero hay otro Abraham. Ese otro Abraham quería celebrar el sacrificio de la manera apropiada y en general tenía una idea correcta de todo el asunto, aunque le resultaba increíble que él fuera el único digno de llevarlo a cabo. Él, un viejo grotesco, y aquel mozo sucio que era su chico. No le faltaba auténtica fe. Él tenía la fe y haría el sacrificio con absoluta tranquilidad de espíritu si pudiera creer que no había otro más digno que él, pero temía que, una vez dados los primeros pasos, le pasara lo que a Don Quijote. Si temiera que, en tal caso, el mundo solo se pondría furioso con él, no le importaría tanto, sabría soportarlo, pero lo que nuestro Abraham temía es que la gente se muriese de risa. No obstante, tampoco son estas risas lo que en realidad teme, aunque les tiene miedo y tiene miedo, más que de otra cosa, de unirse a las risas. En el fondo de su corazón teme que hacer el ridículo lo vuelva todavía más viejo y más feo, y vuelva a su hijo aún más sucio, o a ambos todavía menos merecedores de ser realmente llamados. Un Abraham a quien nunca se convocaría. Como si al final de un curso, en el instante en que el mejor estudiante se dispone solemnemente a recibir el premio, el peor estudiante que había escuchado mal se adelanta en medio del silencio desde su mugriento pupitre de la última fila y todo el mundo estalla de risa. Y quizá él no había escuchado mal. Quizá ocurrió que la intención del maestro consistía en que el premio para el mejor estudiante fuese simultáneamente el castigo para el peor. El monte Sinaí. Mucha gente anda con circunloquios y murmura en torno del monte Sinaí. Solo dicen vaguedades, y cuando no son excesivamente locuaces e intrascendentes, gritan o se muestran taciturnos. Ninguno de ellos se muestra capaz de encaminarse rectamente por el flamante camino amplio, descendente, límpido, que por sí mismo logra que los pasos se vuelvan más largos y más veloces. La construcción del templo. Todo ayudó mientras duró el trabajo de la construcción del templo. Trabajadores extranjeros acarreaban los grandes bloques de mármol, los colocaban y los adaptaban y ajustaban entre sí. Las piedras eran elevadas y ubicadas, obedeciendo los cuidadosos movimientos de sus dedos. Nunca una construcción se hizo tan fácilmente como este templo fue hecho. Es decir, que este templo alcanzó la realidad de la manera en que debe alcanzarla un templo, con la única salvedad de que, ya fuese para imponerle un defecto, ya para profanarlo o para destruirlo por completo, habían sido utilizadas en la labranza de las piedras. ¿De qué cantera provendrían? Herramientas extraordinariamente filosas que dejaron grabadas en el mármol torpes garabatos de manos infantiles, o quizás de bárbaros montañeses, que en ellas quedarán para una eternidad cuya duración superará a la del templo.